Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo 8 y en este panel de discusión que vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar sobre la segregación y exclusión que existe hacia las personas con discapacidad y especialmente capacidades cognitivas en diferentes aspectos sociales, económicos, educativos, laborales, políticos y en la vida regular, su vida cotidiana. Para esto lo vamos a dividir en diferentes segmentos y cada persona se especializó en un tema y va a dar su punto de vista en esto. Para datos más generales, para poder empezar, me gustaría decir que en México, entre el 2004 y 2008, se reportaron 62,000 nacimientos de personas con síndrome de Down. Esto representó un 3.5% de los nacimientos en estos años, lo cual representa ser un porcentaje alto para hacer un síndrome. Y pues en el 2010 la INEGI reportó que existían 5.7 millones de personas en México con una discapacidad y 448,000 personas era una discapacidad cognitiva, por lo cual tenemos que estar conscientes que gran parte de nuestra población cuenta con una discapacidad y tenemos que de alguna forma meterlos a la sociedad y que sean parte de ella, ya que tienen mucho potencial para poder generar labores y ser parte de la sociedad a diario. Alexa, ¿te gustaría comentar algún dato para empezar? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos mis compañeros de panel y a todo el público. Quiero hablar un poco de la situación en México sobre esto, porque pues tenemos que aterrizar un poco a nuestro contexto, ¿no? Y pues en la sociedad mexicana realmente no existe una cultura de integración hacia las personas con discapacidades de todo tipo, pero de discapacidades del tipo intelectual o cognitivo es más fuerte esta falta de cultura y de una cultura de integración, porque pues a estas personas siempre se les ve como externos, nunca se piensa que podrían ser parte de las actividades diarias que ejercemos en diferentes aspectos, social, qué decir de política o profesionalmente. Si empezamos a excluir a estas personas desde el ámbito educativo, de que no pueden estudiar con personas regulares, tiene que haber una atención diferente, pero pues hay diferentes niveles de discapacidad, así que pues con los parámetros adecuados se podrían integrar perfectamente a la vida regular de la sociedad. Y pues esto es un problema muy marcado en México, ya que pues se hace una brecha impresionante en todos los aspectos entre la población pues regular y las personas con discapacidad. Muchas gracias, Alexa. Dani, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Sí, bueno, desde el punto de vista político, me gustaría tocar la parte de los derechos humanos, que como todos sabemos, pues todos contamos con ellos desde el momento en que nacemos, y las personas con alguna discapacidad también cuentan con estos derechos humanos. Pero en México y en todos los países, estas personas no tienen la posibilidad de luchar por estos derechos. Y hablando de política, ellos no tienen el derecho, por ejemplo, a votar ni a ser votados. Tampoco tienen el derecho a saber de información política. Y otro aspecto también podría ser el derecho al trabajo, que ellos no cuentan con las habilidades, a lo mejor al 100% de los demás para conseguir trabajo, pero tampoco la sociedad les facilita que ellos accedan a esta información, a estos trabajos, lo cual, pues no permite que ellos cumplan con estos derechos y ellos también se han hecho menos, ellos solos, y no han conseguido luchar por estos derechos. Bueno, César, ¿te gustaría? Sí, buenos días. Bueno, cabe mencionar tus datos sobre la actualidad de cuánta gente hay con discapacidad. Actualmente hay 250,000 personas en la Ciudad de México con discapacidad de síndrome de Down, y por ello esto ha causado gran revuelo entre la sociedad, ya que el 91% de los mexicanos acepta que la gente con una discapacidad pueda laborar en cualquier
lugar o se incluye a la misma sociedad. Y el 9% decide no hacerlo, ya que su mentalidad de que son personas especiales y no deben de estar en un lugar normal, se puede decir, hace que se puede decir que la educación no sea buena para este tipo de personas. Y bueno, lo que acabas de mencionar se me hace muy interesante y creo que pues sabemos que actualmente existen muchas leyes, ya oportunidades y ya la gente en la sociedad ya está aceptando más a estas personas que ya están siendo más inclusivas, pero creo que es importante que mencionemos datos históricos para entender cómo hemos llegado a esto, ya que pues ha sido una labor difícil y pues muchos años de progreso en la sociedad para poder llegar a esto. Entonces, me gustaría compartir un poco de historia sobre el síndrome de Down, tanto en México como en el mundo y cómo han ido siendo parte de la sociedad. Pues de los primeros vestigios que se tienen sobre este síndrome, ya que en el siglo XVIII no se sabía si era algo genético o alguna enfermedad que se contraían las mujeres durante el embarazo, entonces no se conocía, ¿no? Entonces ya con investigaciones arqueológicas se ha descubierto que es algo que lleva muchísimos años presentes en el ser humano. Tenemos vestigios pues de cerámica de toltecas y aztecas que en la sociedad ya había personas con síndrome de Down, ¿no? También podemos ver pinturas del Renacimiento en la que aparecen niños con rasgo de síndrome de Down. Entonces podemos ver que en estas pues, culturas ya se conocía y ya formaban parte de la sociedad las personas con síndrome de Down. Un caso muy importante es el de la princesa Alejandra, que fue la hija del último príncipe heredero al trono de Prusia, en Alemania, en 1882, la cual nació con síndrome de Down. Y a diferencia de su primo que tenía autismo en Inglaterra, el cual lo excluían y lo escondían, a ella le dieron la oportunidad pues, de ir a la escuela, de salir en fotografías reales, en vivir la vida pública pues, de lo que es ser una princesa, ¿no? Entonces se le trató como una princesa y fue pues, muy adorada, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo desde el siglo XVIII podemos ver cómo ya existía pues esta cultura empezaba esta cultura de aceptación, aunque no se conocía qué era. Ya fue hasta igual en 1876 que el doctor inglés Langdon Down fue el que empezó pues explicar, fue el primero en explicar los rasgos del síndrome de Down y a dar una razón de por qué esto se daba. Primero se creía que era una regresión a la evolución por las publicaciones de Darwin, pero pues ya fue hasta el siglo XIX que se empezó con los avances tecnológicos y médicos a que esto era un problema genético, ¿no? Entonces, pues los avances tecnológicos, médicos y pues a lo largo de la historia le han dado forma y han ayudado a que la sociedad entienda qué es el síndrome de Down y a que se acepte. Lamentablemente, pues tenemos casos como en la Segunda Guerra Mundial en la que cerca de 200,000 personas con discapacidad, incluyendo el síndrome de Down, fueron pues aniquiladas en Europa y esto por pues problemas de segregación y de discriminación. Entonces, pues le ha costado mucho tiempo a la humanidad como entender que existen personas con capacidades diferentes, pero eso no significa que no puedan ser parte de la sociedad, ¿no? Entonces, pues, ya como mencioné anteriormente, con avances tecnológicos, médicos, se ha mejorado la calidad de vida y la esperanza de vida de estas personas. Ya existen operaciones pues de corazón porque tienen muchos problemas cardíacos. Entonces, pues para que tengan una mejor calidad de vida, durante el nacimiento ya se puede
diagnosticar desde la etapa embrional y se les da un tratamiento a la madre para que tenga mejor calidad de vida el bebé al nacer, ¿no? Entonces, pues, todos estos datos históricos nos sirven para podernos situar y entender qué es lo que estamos viviendo ahorita y cómo hemos llegado a ello, ¿no? Entonces, Alexa, ¿nos podrías platicar un poco, mencionas un poco de tecnología, pero cómo actualmente en el siglo XXI tenemos una tecnología mucho más globalizada y esta tecnología nos sirve mucho? ¿Nos podrías platicar un poco de cómo esta tecnología nos puede servir para incluir a este tipo de personas? Sí, claro. Bueno, ahorita que mencionas todo el contexto histórico de esto, cómo la tecnología fue proporcionando soluciones y cosas buenas para personas con discapacidad, también quiero presentar un poco el lado contrario, porque la tecnología siempre ha sido un arma de dos filos y pues también la tecnología puede hacer que un grupo avance o que también retroceda en desarrollo y en varios aspectos, ¿no? Entonces, bueno, actualmente sabemos que vivimos en una sociedad de la información, donde es indispensable en la interacción con la información, en aspectos laborales, sociales, todo, pero a nivel persona. Cada persona tenemos una interacción muy especial que es casi vital y básica con la tecnología, las computadoras, los teléfonos inteligentes que ahora ya cargamos para todos lados. Eso ya forma parte de la vida, ya está implícito con nosotros. Sin embargo, las personas que tienen alguna discapacidad intelectual casi siempre se ven igual excluidos o segregados de todos estos recursos tecnológicos. Muy en parte, bueno, una causa muy principal, pero que mucha gente quiere ocultar, es porque las mismas familias de las personas con discapacidad no les dan la oportunidad de que exploren, de que agarren aparatos y que aprendan a usarlos. Ni siquiera se imaginan que ellos puedan asistir a una clase de computación o aprender o tener alguna red social, y pues se quedan muy atrás en todos estos aspectos que se supone que son un derecho para todas las personas, el derecho a estar informados, a crear contenido, a revisar información, y no solo como en el ámbito educativo, sino también en el ámbito social, redes sociales, de entretenimiento, ver películas, ver contenido en internet, o pues de varios aspectos. La tecnología ya es una parte muy importante de nuestra vida y por algunas causas de falta de cultura, como ya mencioné, o miedo irracional a que les pase algo, a que la red es un lugar muy peligroso, a que van a abusar de ellos, no les dan esta oportunidad, y eso es algo muy grave. También es algo que vale la pena mencionar. Avance, pero también retroceso en algunos aspectos. Perfecto, muchas gracias, Alexa. Y mencionabas que, o sea, muchas veces nos dejan que utilicen estas redes por miedo, como a, bueno, la tecnología por miedo a que haya abusos, bullying y así. César, ¿te gustaría compartir un poco acerca de este tema sobre acoso, bullying en redes? Los problemas que puede haber. Más que nada son los prejuicios que se tienen hacia este tipo de personas, porque al pensar que tienen esa discapacidad, observamos que, o pensamos que no pueden realizar las cosas cotidianas que hacemos, como jugar fútbol, ver la televisión o tan siquiera, como dice mi compañero, usar los dispositivos, porque tenemos ese prejuicio como mexicanos de que las personas con discapacidad tienen que ir a escuelas especiales y las que no nacen con alguna discapacidad tienen que ir a las normales, cuando no debe de ser así, porque ya actualmente ya hay profesores que los educan, bueno, más que nada se educan los profesores para poder llevar a cabo clases con gente con discapacidad y con gente sin discapacidad. Y a esto me refiero ya que actualmente hay una asociación aquí en México que les da trabajo a las personas con síndrome de Down. ¿Y qué hacen estas personas con síndrome de Down? Hacen pinturas, y estas pinturas las han llevado a Europa, Asia, y las han ido vendiendo, y es por ello donde se incluye a estas personas en un día laboral, se puede decir. Muchas gracias, Sergio. Ahorita mencionaremos otros ejemplos de cómo
cómo se ha integrado a estas personas en el mundo laboral, pero Dani, ¿te gustaría mencionar un poco más sobre política? Sí, claro. Bueno, retomando un poco lo que comentaba Alexa acerca de que los padres tienen un poco de miedo de que las personas con síndrome de Down estén incluidas en la sociedad, podemos ver que en el INE están registradas muy pocas personas con síndrome de Down y como nos mencionaban en SEDAC, en las directoras de SEDAC nos mencionaban que los padres a veces no, más bien muchas veces no permiten que las personas con síndrome de Down se registren al cumplir la edad, la mayoría de edad, que es lo que cualquier persona debería hacer, al cumplir la mayoría de edad, ir a registrarse ante la sociedad como un ciudadano. Y bueno, ellos, además de en esta región de Estado de México, como nos lo comenta SEDAC, en general en México solamente el 16% de las personas con síndrome de Down están registradas en el INE, lo cual es algo que nos afecta a todos, en tanto como censos de población. Y bueno, a ellos también el derecho de poder sentir ciudadanos en el mundo, que no se los permitan ni siquiera a sus padres, es un tema muy controversial y nos deja ver que no estamos listos para incluirlos o que no queremos darnos cuenta de que ellos pues necesitan tener por lo menos esos derechos básicos. Muchas gracias, Dani. Pues ahorita pasaremos al tercer bloque, que son las soluciones aplicadas en otros contextos y tanto en otros países y cuáles se han aplicado también en México y cuáles se podrían aplicar, ¿no? Pues sabemos un ejemplo que estuvimos platicando como equipo y queríamos compartirles, que es muy interesante, es sobre Angélica Bayer, que a sus 30 años se convirtió en la primera primera consejera de síndrome de Down en España y trabaja en el Ayuntamiento de Valladolid, España, ¿no? Entonces tiene un cargo pues importante, trabaja para el gobierno y pues y cuenta con síndrome de Down, ¿no? Entonces podemos ver las capacidades que tiene este tipo de personas y lo que platicábamos con integración social y con el uso de la tecnología, que es lo que nos interesa mucho, es pues que existen muchas escuelas con aulas inteligentes que se adaptan o ayudan a que las personas con síndrome de Down puedan explotar pues las habilidades con las que cuentan y que puedan aprender de una mejor forma, ya que si se trata y si se busca que los niños con síndrome de Down se integren a la sociedad, pero que lo hagan en un aula o en un ambiente en el que ellos puedan potencializar las habilidades con las que ya cuentan y las que quieran desarrollar. Esto involucra pues pizarrones inteligentes, maestros capacitados, juegos y mecánicas pues, pues fáciles para o que estén adaptados para ellos, ¿no? Entonces, Alexa, ¿te gustaría, pues, bueno, nos quieres compartir un poco de cómo crees que debe ser implementada la tecnología hoy en día con las personas con síndrome de Down? Sí, claro. De hecho, ahora que hablaba sobre España, yo también que conozco un caso en España de una fundación que junto con la empresa Carrefour tiene una división especial de una fundación para el desarrollo intelectual y educativo de personas especialmente con síndrome de Down dentro de discapacidades intelectuales. Y pues ellos lo que han hecho es habilitar escuelas con equipo y con programas educativos que los integran, que son pues una herramienta muy útil para que ellos puedan recibir una educación de calidad. Y eso está muy bien y pues podría ser un modelo a seguir para México. Sí. Muchas gracias, Alexa. Ya vamos a pasar al cuarto bloque, que son preguntas. ¿A alguien del público le gustaría hacer alguna pregunta a nuestros ponentes? ¿No considera peligroso que gente se pueda aprovechar de personas con, por ejemplo, síndrome de Down en una red social? Con personas con todas sus capacidades que se están en el mundo. Sí, claro, pero lo que tenemos que ver ahí es educación con uso responsable.
todos nosotros, también las personas sin discapacidad, tenemos que aprender que hay peligros en la red, que hay que utilizar con mucho cuidado recursos como redes sociales y todo lo que hay a nuestro alcance ahora. Debería de ser igual con las personas con discapacidad, darles la educación necesaria para que sepan qué hacer en caso de qué situación, si detectan algún abuso, denunciarlo, no publicar cierto tipo de contenido, todo eso, yo pienso que con una cultura de educación hacia ellos y hacia todos nosotros, no solo por tener una discapacidad vas a ser propenso a abuso, sino cualquier persona podemos ser, con educación sobre tecnología y sobre redes podemos todos hacer uso equitativo de estos recursos. Bueno, y para terminar con el quinto bloque, dar el cierre y la conclusión pues llenar un poco más esa pregunta, se puede mezclar. Queremos mencionar que México cuenta con, gran parte de su población cuenta con alguna discapacidad y nosotros como sociedad tenemos que hacernos responsables y tomar la conciencia de integrarlos a la sociedad, ya que, como vimos, ya cuentan con muchos derechos, leyes y pues, además de derechos y leyes, sabemos que cuentan con la capacidad para poderse integrar de manera efectiva a la sociedad, que que formen parte de la sociedad, que puedan realizar actividades cotidianas al igual que cualquier persona, no significa que no exista una moderación o que no exista una supervisión. Cualquier persona que esté en un trabajo, no importa cuál sea su condición pues, física o mental, siempre va a haber alguien que esté arriba y que lo esté supervisando. Entonces, darle libertad no significa no dar supervisión. Gracias.